estamos conversando sobre el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay un tema que todavía me queda dando vuelta y es este de la Sala de lo Constitucional versus la Corte de lo Constitucional. Porque al final de cuentas lo que ha estado en discusión en estos días y en estos meses anteriores es un antejuicio a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y esta es una forma de poder hacerle un bypass al antejuicio, eliminando la sala y entonces creando una corte. ¿Cuál sería ese procedimiento? Si lo fueras a hacer, ¿cómo se haría? Y se podría quitar a estos magistrados y nombrar entonces para una sala de lo constitucional algo totalmente diferente. Bueno, mira, platicábamos antes aquí que cuál era el sentido de ser un tribunal constitucional. Ya sea que esté adentro o fuera, yo estoy convencidísimo que la Sala de lo Constitucional actual, la que tenemos, es un verdadero tribunal constitucional, aun y cuando está dentro del seno de la Corte Suprema. Ahora bien, para lo que tú mencionas, habría que ver una reforma constitucional, porque obviamente ya la Constitución define cómo está conformado el órgano judicial, y al crear un tribunal de esta índole, al estilo de otros países, tenés que reformar la Constitución. Hay que partir por eso. Ahora bien, si lo que alimenta esta tesis es un estudio técnico, jurídico y social que lo respalde, pues, y si conviene a los intereses del país, pues habría que reflexionarlo. Pero si detrás de eso únicamente se alimenta querer quitar a determinados funcionarios porque no nos parece su labor, pues yo creo que yo personalmente no estaría de acuerdo. Pero también, fíjate que me interesa mucho hablar del tema de recursos que lo han dejado aquí las colegas, porque quiero hacer un paréntesis. En esta alimentación de los abogados empleados del sistema judicial, hay que decirle que hay un sector que, la licenciada no me dejará mentir, que por ejemplo no tienen equipo básico para desarrollar su trabajo, y eso al final nos afecta a todos. Hay tribunales que están perennemente de turno, y no se ha visto, no se tiene noticia de que la Corte vaya a hacer algo por estos tribunales. Y igualmente te digo que eso afecta también a la nación. Imagínate un tribunal que trabaja los 365 días, eso no se sabe en la comunidad, eso no lo conocemos la mayoría de litigantes ni la sociedad en general. Algo habrá que hacer en el tema de recursos para esta gente, como días compensatorios. También te quiero agregar otro tema que creo que es de interés nacional. El examen de notariado. Yo creo que a pesar de que parezca que solo nos incumbe a los abogados, pero el examen de notariado tiene matices jurídicos, pero matices económicos, por cuanto el notariado es un ejercicio liberal de la profesión que tienen que ver con los bancos, tienen que ver con el día a día cuando tú escrituras. ¿Qué ha pasado con el examen de notariado? El examen de notariado, fíjate que el examen de notariado desde el 2007 se le está negando el derecho a los colegas de hacer el examen correspondiente, ¿verdad? Y hasta este momento la Corte no da una respuesta. Hay una reforma a la Ley Orgánica Judicial que exige que ese examen sea anual. Sin duda que debemos como abogados obedecer la ley, y ese examen se tiene que realizar este año. Pero eso no basta con la solución del problema. Yo creo que hay que replantearse, yo diría que hay que descentralizar la competencia del notariado de la Corte Suprema de Justicia. Creo que la Corte está muy cargada de competencias administrativas y eso no le permite ser ágil en la administración de justicia. ¿Por qué no crear un instituto del notariado, o un instituto regulador del notariado y la abogacía, que se dedique a tiempo completo al tema regulatorio de estas áreas y que se dedique bajo un estándar técnico a la realización periódica de exámenes ideados bajo el perfil de los abogados? Porque nosotros los abogados tenemos nuestra propia formación académica. En el derecho no hay verdades absolutas, y aparentemente el examen que se está haciendo no es un examen que vaya diseñado bajo el perfil del análisis jurídico del derecho. Ahora, hay mucha mora y hay mucha crítica también a las otras salas, ¿verdad? En la sala de lo penal, a la sala de lo contencioso administrativo, etcétera. Y ¿qué estarían proponiendo ustedes? Porque justamente se dice que debe haber una pronta y cumplida justicia, y por todo el conflicto que hay entre diferentes magistrados, entonces como que la parte administrativa de justicia ha perdido bastante, ¿o no es así? Fíjate que sí, ¿cómo se llama? Podemos observar moras, ¿verdad? Y también me llama un poco la atención de la participación del Consejo Nacional de la Judicatura, porque a los jueces de paz, jueces de primera instancia, etcétera,
a nosotros nos llegan a auditar y llegan 5 abogados a revisar los expedientes, si se cumple plazo, etcétera. Tenemos menos personal, tenemos menos recursos y estamos al día, ¿verdad? Entonces, en las evaluaciones que me ha hecho el Consejo, a mí me ha puesto notas de 8.76, 9.40, etcétera, etcétera. Y yo trabajo con menos recursos que la Corte, con menos personal, ¿verdad? Y en el interior todavía peor. Y entonces, habría que revisar qué está haciendo el Consejo Nacional de la Judicatura también para hacer esas auditorías. Porque yo he tenido también recursos, por ejemplo, que se van en casación, son de niños y niñas, que cada vez está avanzando el tiempo y es necesario que se sepa cuál va a ser la cuota alimenticia, a quién le va a quedar este niño. Y pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿y qué pasó con ese niño? ¿Verdad? Entonces, y en la parte penal es peor, ¿verdad? Porque salen libres. Entonces, pues sería muy importante, ¿verdad?, de ver esos aspectos, que si se tiene recursos, si se tiene personal, ¿verdad?, que son más de 5 colaboradores, también ver esos aspectos, qué es lo que está pasando, cuál es el problema, ¿verdad? Entonces se necesita ver también cuál es el control al que, ¿verdad?, se está sometido, porque nosotros sí lo tenemos, pero los magistrados también son jueces y entonces cuál es el control que se les debe tener. Me gustaría retomar los aspectos que han dejado los demás compañeros en cuanto a la asignación del presupuesto, ¿verdad? Porque habiendo sido jueza de paz, etcétera, hay tribunales que no se les reconoce esos turnos y son de nocturnidad, son de fines de semana, y entonces en unos tribunales sí se les paga y a otro personal no se le paga. También hay unos tribunales que tienen alta tecnología, pero hay otros tribunales, ¿verdad?, que todavía están en las máquinas manuales. Y entonces no es posible, ¿verdad?, que la tecnología, los delincuentes, digamos, tengan tecnología de punta y tal vez satelitales, ¿verdad?, teléfonos, pero en los tribunales no tenemos esas prestaciones, ¿verdad? Y es importante, pues, todos esos aspectos. Y sí mencionar que es necesario la revisión, ¿por qué no se da esa distribución? Y también hay un malestar en cuanto a las personas del interior, dicen, mire, nosotros no conocemos a los magistrados, nunca han venido, no están conscientes de esta situación, no nos dan audiencia y es necesario tener unos despachos de puertas abiertas para todos y también bajar al terreno. Las capacitaciones fuera del país que las ha financiado las diferentes embajadas, ¿verdad?, me han permitido a mí conocer cómo se administra justicia y dentro de eso veía yo que había ONG de ciudadanos y me encontré a un profesor que era jubilado que estaba haciendo evaluaciones de tribunales y el señor llegaba y decía, mire, yo pertenezco a una ONG de ciudadanos y yo ando evaluando cómo se imparte justicia, cómo se trata a las personas, ¿verdad?, si se les habla en un lenguaje adecuado que puedan comprender o no, si tienen recursos o no. Y decía, esto no, y yo le decía, ¿y cómo va a influir usted en la toma de decisión para que ponga un juez o no? ¿Cuál es su labor? Entonces decía, nosotros impulsamos y damos nuestro respaldo al juez, que es bueno. Y nosotros nos pronunciamos cuando un juez no está actuando adecuadamente. Entonces ahí va, ¿verdad?, esa situación, la rendición de cuentas. Si alguien puede accesar a unas páginas, verá cómo está distribuido ese presupuesto y queda la buena sensación de la inversión de ese aspecto. Solo la dejo ahí porque nos quedan 2 minutos para Celina, nada más y terminamos. Bueno, brevemente, retomando el tema del notariado, creo que la Corte ha asumido un rol de filtro por la falta, digamos, de capacidad de los estudiantes, de los abogados que se someten al examen de notariado, y coincido pues con Ricardo de la certeza jurídica que debe de dársele para cualquier abogado que quiera someterse, pero que hay que corregir. Y la administración de justicia, porque hay mucha queja de toda la mora y que en esta a eso me quería referir. Que ha habido. Yo hablaba de las barreras estructurales que están confinadas en leyes. La Ley Orgánica Judicial, por ejemplo, exige en la sala de lo contencioso 4 votos, en las otras 2 salas 3 votos, es decir, prácticamente están inmovilizadas, o sea, cuesta llegar a un acuerdo. Distinta es la sala de lo constitucional y vemos lo nefasto que fue pretender llegar a inflexibilizar prácticamente el sistema. Entonces yo creo que eso podría mejorar el desempeño de las otras salas, permitir que la adopción de decisiones sea por 2 votos o por 3 votos respectivamente. Y nada más dejar acá que la depuración judicial es un punto que si la Corte Plena va a tener que vivir en Corte Plena permanente, debemos de llegar a límites y a desempeños
que realmente le mande un mensaje a la población. Y también la depuración de los notarios. Hay muchos casos que están guardando ahí varios años de profesionales que no han cumplido con sus obligaciones y que deben de ser sancionados correctamente, ¿verdad? Y darle oportunidad que las nuevas generaciones vayan en ese relevo y ejerzan su profesión liberalmente. De lo que ha ocurrido en la Corte estos 2 años y medio, yo creo que la lección debe de ser, esta es una oportunidad que tiene El Salvador para que de esa historia se construya una mejor democracia, se asegure una mejor administración del sector judicial y que logremos llevar 5 magistrados propietarios y suplentes, los idóneos para una administración de justicia. Bueno, muchas gracias a los 3 por haber venido. Yo creo que es un tema fundamental para el país. Mucha suerte en su elección que ya viene. Y bueno, yo creo que este es un tema que es necesario que sigamos ahondando los salvadoreños en él, que tengamos la conciencia de la importancia realmente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siendo uno de los poderes más importantes, y ojalá que los que lleguen, si son ustedes o quien sea, que podamos tener cambios significativos, o sea, esa depuración, esa mora judicial que ha habido, y a los temas de fondo, también políticos, pues ojalá y no sea esta Asamblea Legislativa la que elija, sino la siguiente, ¿verdad? Y ojalá también que no sea con criterios políticos que elijan a los magistrados, sino que los elijan por su currículum, por su idoneidad, por su capacidad y todo. Ahí están los retos planteados. Gracias. Gracias a ustedes por habernos sintonizado esta noche y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.